Muchas gracias por estar acá en este panel que va a estar súper interesante. Nuestros panelistas vienen de todas partes del mundo, desde los Estados Unidos hasta Brasil. Voy a pedirles que hablen entre 15 y 20 minutos. Gabriel, tú que estás en Zoom, me perdonas, pero te voy a interrumpir con el micrófono cuando falten 5 minutos. Creo que no hace falta nada más. No, espérense, porque yo debería hacer un mejor trabajo acá. Tenemos 3 papers hoy. Uno de Fernando Bizarro, quien está en este momento en la Universidad de Yale, pero también en Boston. Ok. Scott Mainwaring, que viene de la Universidad de Notre Dame. Tenemos un paper de Jacqueline. ¡Uy! Dios. No me deben poner en estas posiciones nunca jamás. Yo soy terrible. Sí, no, pero es que me estaba buscando a tu coautor, José Miguel. Jacqueline. Ay, Dios. No, espérate, ya se me asustó. Scott, you're right. Paper is better. Jacqueline Murillo, de la Universidad del Desarrollo, y a Miguel Cabezas, también de la UCS. Y finalmente tenemos a Gabriel Negreto, de la Universidad Carlos III, que está on Zoom, Marcus Melo, de la Universidad Federal de Pernambuco, Universidad de Pernambuco, y a Carlos Pereira, del Getúlio Vargas. Con esto creo que les voy a dar la palabra. Podemos ir en orden del programa vamos a ir en orden de la mesa. ¿Les parece? Perfecto. Entonces... Okay, well, gracias. I'm going to do this in English. I'm not Adam Jaworski can just walk into here and deliver a whole talk in Spanish. I am going to talk about this project that's a joint work I have with my good friend Scott Mainwaring. I need a clicker. Thank you. Mm-hmm. Okay. Which tries to build on the Latin American experience over the third wave, so since the mid-1970s, to try to understand the conditions under which executive takeover happens, right? So here we are talking particularly about context in which there is a significant erosion of democracy, sometimes with breakdown of the democratic order that is led by the executive. The executive pursues it. And as you all know, this has become the most common route to democratic breakdown in the world recently. And so we want to think about taking advantage of the Latin American experience, which interestingly has a lot of executive takeovers, right? So 9 out of 18 democracies in the region have experienced this kind of executive takeovers, and also has meaningful variation in country backgrounds, the conditions under which these takeovers happen, the nature of these leaders. Some of these leaders are populist, but some of these leaders are not, as in the Dominican Republic, for example. And there's also a lot of theoretical and empirical work about Latin America that can inform our exploration. And so what we are going to try to do is really trying to understand what are the factors that are associated with the occurrence of executive takeovers in the region over the past 40 years. Okay, so we will particularly search for region-wide correlations between a set of variables that many authors have highlighted are important to understand outcomes in the region. Obviously, we will start with, and that will be the variable that we will pay the most attention to, the degree to which presidents have illiberal attitudes and the kind of policies and kind of attitudes they have towards other politicians in the system. We will look at issues of institutional quality, the degree to which institutions actually stop these leaders, issues like polarization, economic context, levels of economic growth, levels of development, and etc., trade, fuel exports,
and also think about international factors by trying to control for the diffusion of democracy across borders within Latin America. And once we have this, we will try to kind of zoom in some of the main issues that we find over the region-wide correlations. So the way we did it in this paper, which I invite you to read if you want, and you can just shoot me an email and I'm happy to share it, is to identify first the cases of executive takeover that happened in Latin America since 1975. And to do that, we took two steps. First, we looked through we searched for the occurrence of significant decreases in the level of liberal democracy as measured by VDEM. And by significant decrease, I mean it's a decrease in which at T+1, the level of liberal democracy, the upper bound of the confidence interval of the level of liberal democracy is below the lower bound of the confidence interval for the level of liberal democracy at T0, right? So it's not just any negative change, are changes that are statistically distinct. You can say with a fairly high degree of confidence that those are statistically distinct points. And once we identified all the cases in which there was this negative change, we then went through qualitative, and by we, I do not mean I. There was a work that was mostly done by Scott and Benjamin Garcia Olgaldo for their other work on this, try to identify which of these cases were led by the executive versus cases that were not led by the executive, right? So one example is the breakdown of democracy in Honduras, in which you had a coup against President Zelaya. Eventually, President Zelaya was himself trying to do things, but the biggest part of the erosion happens arguably because of the coup. And so that's a case we do not code as a case of takeover, right? Like the case of takeover are Fujimori and Chavez, and the other cases in which there is a significant erosion in which the president was the main actor behind it. We will study both president level outcomes, meaning we will, yeah, now it's gonna work. It's gonna work beautifully for the next presenter. So we will study both presidential level outcomes, meaning we will look at variation as the unit of observation in the analysis will be the term that a president is in office, but also yearly variations, seeing the yearly occurrence of downturns in levels of democracy. And for the main analysis, I'll just show you a standard OLS with country fixed effects results. And then I will go through some of the robustness that we perform, the robustness test that we perform later. In terms of results, I'm going to walk you through the results graphically rather than showing you a regression table. And the four main takeaways of the paper are this, and of the results. The first is that we find that illiberal presidents are bad for democracy in Latin America, right? Illiberal presidents have led all the cases of democratic erosion in Latin America, right? So not democratic erosion, elective takeovers in Latin America, and the vast majority of illiberal presidents lead one. So that makes that we actually estimate that executive takeovers are 2.6 times more likely when an illiberal president is in power than when a fully liberal president is in power. A second finding of the paper is that institutions do help democracy. They do protect democracy from the attacks of illiberal president, but only partially. So we interact the level of illiberalism of the president and the level of liberal democracy observed in that country prior to that president coming to power. And we look at how the effect of different levels of democracy, what is the effect of the liberalism of a president at different levels of democracy, essentially. And what we find is that you do see an alleviation of this effect, right? The interaction term is negative and statistically distinct from zero. So you do see that as levels of democracy increase, the effect of an executive, of an illiberal leader decrease, right? However,
And so it is quite high. So an illiberal leader is quite bad for weak democracies, right? So the probability that you would observe a presidential, an executive takeover under a very, very, very low quality democracy, if you get like around here, is something around 25%, right? Over the period of a government. And as we move forward, when you get to the level of democracy that Venezuela had when Chavez got to power, you still have a positive and statistically distinct, it was like around here, effect, but that is much smaller. It's around 12 to 15%, right? One issue is that as we keep moving forward with this, we find that obviously there is a point in which we estimate that the effects of institutions negate the effects of an illiberal leader, right? Like eventually the effects become statistically distinct from zero at very high levels of democracy, right? And so this could mean that high quality democracies protect democracies from illiberal leaders. The problem is that there isn't really any support in the distribution over here. And that is the third main contribution of the paper, is that we kind of identify this empirical regularity, which is that high quality democracies have been very good at gatekeeping illiberal leaders. So the effects at this point are statistically indistinct from zero. And it's interesting that we can't really say much more about that because there hasn't really been an illiberal president elected in very high quality democracies. Okay? So liberal democracies in the region have been very good at keeping illiberal presidents at bay. So one way that we visualize that in the paper in several different ways, but one way I'm going to show it to you is just the number of illiberal parties. So these are parties that score very high on the V-party illiberalism score. And this is the number of illiberal parties since the beginning of this country's democracies by the average level of liberal democracy in each party. And you see in each country, and you see that the highest quality democracies have either 1 or 0 illiberal president, right? And they also have either 1 or 0 illiberal parties altogether in their party systems. We also look at who run for office, and we identify very, very, very few illiberal candidates in this context. So there is this effect that not only you have this kind of alleviating effect once the leader is in power, but high quality democracies are also very good at keeping these leaders out of power. And the first thing we show is that when we try to look at the other factors that authors have associated with the erosion of democracy, we tend to find that many that they do not actually hold on-free control for the level of illiberalism of the president, right? Like, so issues like polarization or the variation in the income from resources, for example, do not really correlate positively or negatively, or just do not correlate in any way with the degree or the probability of you getting an executive takeover. The results that I'm presenting to you, they are robust to basically every different empirical strategy I can throw at them. We did this with this kind of fixed effects, a simple fixed effects model, but with 2 different specifications. We also ran with penalized logic. We did a matching with non-parametric differences in difference effects, trying to look at the effect of the turn from a liberal president into an illiberal president and see what are the effects of this transformation onto the outcomes of democracy. And we find, again, a very negative effect for illiberal leaders. And we did different versions of the dependent variable. We did different versions of every independent variable I could think of. And we keep finding all these effects. The very negative effects of illiberal leaders, meaning they increase the probability of breakdown, and the kind of attenuating effect of democracy over them. So the conclusions of the paper, and that's my last point, is that the democracies in the region have survived even the harshest conditions. You have had presidents who
were not able to promote democratic breakdown, even under extraordinary economic crisis, highly polarized societies. But what democracies in the region have had a hard time surviving are highly illiberal leaders. These seem to be, once those leaders are in power, democracy is in danger. Institutional strength of the average Latin American democracy would be unable to stop an illiberal leader. So if we think about the average Latin American democracy and we just look at the results, it tells us that the institutional strength of the average Latin American democracy, that leader would still increase the probability of executive takeover at that democracy. So the institutional strength of the average Latin American democracy does not stop the region's illiberal leaders. And the effect of institutional quality on the effect of illiberal leaders, particularly at very high levels of democracy, is somewhat hard to know. Because again, we do not have any observations of illiberal leaders who come to power in highly liberal democracies, right? So democracies with high quality of institutions have not experienced the emergence of these leaders, right? Like the context in which the kind of highest quality democracies in which very liberal leaders came to power are Venezuela when Chavez came to power in 1998, and Brazil when Bolsonaro came to power in 2018. But at both cases, those democracies had already started eroding a little bit, and they were not at the highest of their quality already. So if you look at that graph I showed you, they are not super close to the right end of the distribution. So that's what we have, and I look forward to Laura's comments and your questions. Thank you. Thank you, Fernando. So I think then our next presenters are, now I actually have the info open, Jacqueline Morillo de la Universidad de Desarrollo de Chile y José Miguel Cabezas de la Universidad de San Sebastián de Chile. Oh, you have your, okay. Buenas tardes, buenos días. En mi caso, yo vengo acá, en primer lugar, a agradecer. Yo soy exalumna de esta casa de estudios y gracias a la organización, hoy por hoy puedo compartir con este tremendo panel que he leído durante prácticamente toda mi formación universitaria y actualmente mi proceso de formación doctoral. Y en el fondo vengo con un proyecto ligeramente ambicioso, porque con José Miguel nos sentamos un día a pensar cómo sistematizar las causas de las rupturas democráticas. Y para eso empezamos con una serie de ideas, proyectos, papers, y a partir de eso llegamos a la idea de pensemos en la supervivencia de la democracia. Sí, por favor. Entonces, a partir de ahí se nos ocurrió empezar a pensar cuáles son aquellas claves que dentro de la lógica, la estructura democrática, nos van a empezar a dar ciertas luces sobre el comportamiento de la democracia en América Latina. Y para eso partimos pensando en el siglo XX, en aquellos sucesos, principalmente del siglo XX, que derivan en determinadas causas en el siglo XXI, y tengo punteros, sí. Y fue bien interesante pensar, ya, existen causas estandarizadas que podamos medir de forma empírica, que nos puedan predecir en un futuro alguna ruptura o erosión democrática, y para eso nos planteamos dos grandes hipótesis. En primer lugar, sí que existen ciertas causas que logran predecir, y en segundo lugar, nos planteamos que aquellas causas tienen distintas dimensiones, particularmente de corte político, social y económico. Para eso tomamos un scope de 10 países latinoamericanos durante un periodo sumamente extenso, lo cual fue un tremendo desafío. Ahí aprovechamos a agradecerle a Videm porque sin sus datos esto no hubiese sido posible. Estamos trabajando desde 1940 hasta el 2022. Trabajar con ese tipo de extensión temporal hace pocos años atrás era muy poco probable de lograrlo, y hoy por hoy nos encontramos con una base de datos lo suficientemente robusta que nos permite hacer una serie de análisis bien interesantes. Y nuestro objetivo es no solamente hacer ciencia, sino yo vengo, aparte de mi formación académica, trabajado en gobierno, y por lo general lo que suele suceder es que la academia y el gobierno muchas veces cuesta generar algunos lazos o liazones de comunicación. Y en ese sentido, la idea de este trabajo es, ojalá en el futuro, lograr difundirlo dentro de aquellos policy makers, incluso dentro de la sociedad civil, para justamente prevenir estas pequeñas crisis. Entonces, quiero pasar muy brevemente...
Quiero pasar muy brevemente por... Uy, me fui muy lejos. Les hice un spoiler. Acá, ahora sí. Por cuál fue la contextualización latinoamericana siglo XX, siglo XXI, ustedes lo sabrán mejor que yo. Nos encontramos con una América Latina de la Segunda Guerra Mundial, donde la Guerra Fría nos cae encima, y a partir de eso nos vamos a encontrar con una serie de instituciones, las instituciones del Consenso de Washington, que vienen a marcar y a determinar una serie de dinámicas, tanto políticas, económicas y sociales. Voy a ser sumamente aburrida porque ayer Adam Przeworski nos dio una maravillosa y magistral clase sobre lo que es la democracia, pero sí me interesa hacer un pequeño recordatorio sobre el mínimo de democracia schumpeteriano, en donde estamos hablando de elecciones periódicas, representativas, pero también acordarnos de nuestros amigos Robert Dahl y Collier, quienes empiezan a agregarle distintos condimentos al concepto de democracia, como los derechos individuales, como el acceso a la información, que si bien pueden ser cuestionables desde distintas perspectivas, es sumamente importante considerar que la democracia va a tener sí o sí algunos efectos o causas en estos pequeños condimentos. Y a partir de ahí sí me interesa quedarme con un concepto bien básico de democracia consensual versus democracia mayoritaria, que lo vamos a estar viendo con un poquito más de detalle en la conclusión. Pero ahora sí, de más está mencionar que en aras de nuestras conversaciones durante tanto esta jornada como la jornada de ayer, la tercera ola de la democracia fue determinante y fue significativa, y nuestro objetivo en el fondo con este trabajo era ver si empíricamente podíamos graficar esta tercera ola de democracia, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Quiero pasarlo más rápido porque quiero entrar en los detalles metodológicos. Nuestro principal problema fue que definimos una serie de variables metodológicas con las cuales íbamos a trabajar. En primer lugar, nuestra variable dependiente, poliarquía, la clásica variable BIDEM, que nos permite armar un continuo de democracia. Luego, la recodificación de B2X regime, la clásica recodificación en 4 categorías, pero acto seguido tuvimos que recodificarla en una variable dummy por el tipo de análisis que queríamos trabajar, en donde solamente utilizamos como causa de la ruptura, efectivamente, a la ausencia de democracia y no aquellas democracias más débiles, que eso es una de las uno de los futuros desafíos con los cuales vamos a trabajar. Y luego empezamos a trabajar con una serie de variables que nos generaron no menores complicaciones. Inicialmente nos interesaba mucho estudiar el tema del desempleo, y el desempleo teníamos datos del Banco Mundial, partimos con datos del Banco Mundial y nos encontramos con que los datos partían en el 60, entonces empezamos a trabajar con imputaciones, estas imputaciones nos daban cualquier cosa. Vamos a ver los resultados en un ratito más, pero realmente era algo que era muy antiintuitivo, y muchas veces la estadística y la econometría nos dan respuestas sobre los fenómenos, pero si la intuición no nos acompaña, es poco práctico trabajar con ellos. Entonces optamos por trabajar con una serie de variables que terminamos imputando, imputamos a la media móvil, pero tenemos una serie de desafíos de distintos tipos de imputación con los que queremos trabajar, y optamos por cambiar por las variables económicas con las que trabaja BIDEM, que son en el fondo índices construidos, que son sumamente confiables. Sin embargo, aún así, los datos que teníamos en coeficiente de Gini eran bien limitados, y lo vamos a ver cuando lleguemos a los análisis. Pero bueno, a partir de esto dijimos, ya vamos a partir con un análisis exploratorio, vamos a partir con una regresión lineal múltiple, la que todos conocemos y hemos aprendido incluso en nuestros primeros años en la universidad. Sin embargo, pensamos que nos quedábamos chicos con eso. Y luego planteamos un modelo de probabilidad lineal. Después lo complementamos con un modelo lineal generalizado, para luego sí concluir con el trabajo de supervivencia, donde efectivamente nos vamos a encontrar con una función h sub t, y esa h sub t en el fondo es el riesgo en tiempo t de que suceda determinado fenómeno, en este caso la ruptura democrática, a partir sí, de la serie de covariables con las que estamos trabajando. Nuestros resultados. Los primeros 3 modelos que podemos encontrarnos acá son los modelos lineales, los segundos
3, digamos el 4, el 5, el 6, son los modelos de probabilidad lineal. En el fondo estamos usando una variable dummy, en ese caso la variable regime, recodificada por nosotros, y en el caso de la OLS estamos trabajando con poliarquía, y llama la atención el nivel de significancia que fuimos encontrando en las distintas variables. En primer lugar, nos fijamos en el rol de la inflación. Llamó muchísimo la atención que la inflación sea significativa, pero su efecto sea casi nulo. Y nos llamó mucho la atención cómo cambiaban los modelos cuando agregábamos el efecto fijo por país. Entonces, sí también llegamos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí llegamos a plantearnos que si bien el conjunto latinoamericano es sumamente relevante, también deberíamos entrar a ver cuáles son las causas principales o individuales de cada uno de los países que incorporamos en el modelo. Los modelos tienen un relativo, sobre todo los modelos de poliarquía, tienen una relativa buena onda de ajuste. Y principalmente llama la atención que, bueno, optamos por sacar Gini en uno de los modelos, más que nada por el tema de la imputación, que la imputación de datos era bien limitada, pero sí nos interesó mucho lo que obtuvimos con efectivamente las variables de participación política y la institucionalización de los partidos. Lo mismo pasa un poco en regime. Yo me voy a enfocar más que nada en el análisis de probabilidad lineal. Sin embargo, lo podemos ver acá. Sacamos los hazard ratios, trabajamos con ellos y nos dimos cuenta que sí, que efectivamente había una serie de variables que eran sumamente significativas para entender la democracia en su conjunto a nivel latinoamericano. Entonces dijimos, oh, esto es oro, hay que seguir trabajando por acá, hay que seguir escarbando esto. Decidimos plantearnos una función de sobrevivencia. Y básicamente 5 variables. Esta función de sobrevivencia no nos dice mucho, pero decidimos indagar si efectivamente en nuestra regresión de Cox metimos nuestras covariables dentro del modelo y nos encontramos con estos hazard ratios que son maravillosos. Efectivamente, la inflación no tiene un efecto real sobre las rupturas democráticas, sobre el riesgo de ruptura democrática. Sin embargo, si bien es pequeño, la intervención de países extranjeros en materia económica, es decir, la firma de acuerdos o tratados de libre comercio, tiene un efecto pequeño, pero a los menos significativo. Lo que llamó muchísimo la atención es el rol de la sociedad civil y el nivel de la desigualdad. Y en línea con lo que mencionabas ayer, Przeworski, estos dos conceptos ameritan una exploración más profunda. ¿Por qué? Porque tenemos casi un 100% de Gini aplicando en ruptura versus democracia y efectivamente tenemos cerca de un 94% en sociedad civil, en la participación de la sociedad civil. Entonces, volvemos al concepto de democracia colaborativa, de democracia comunicativa y de democracia deliberativa. Si no trabajamos con una democracia deliberativa, nos vamos a encontrar con ciertas limitaciones que no son menores. Entonces, vamos a estar más cerca de una situación riesgosa donde vamos a enfrentarnos probablemente a una ruptura democrática. Logramos graficar la tercera ola de la democracia. Nos encontramos cerca de los 80, donde efectivamente nuestras funciones empiezan a caer. Y a partir de esto surgieron más dudas que resultados. Esto todavía es un trabajo muy en curso, pero nos llamó muchísimo la atención los niveles de intervalos de confianza, porque son intervalos bien grandes. Sin embargo, estamos trabajando con variables muy significativas y aparte de ellos variables imputadas, lo cual obviamente tiene ciertos problemas. Y yo vengo acá a plantearles problemas más que soluciones, a ver si ustedes me pueden ayudar. Lo que nos interesa acá más que nada es lograr solucionar estos grandes problemas que tenemos. Una de las ideas que tenemos para los próximos pasos, sí, efectivamente, es empezar a pensar en cadenas de imputación para poder tener datos más bonitos. Trabajamos con media móvil, pero parece no ser suficiente. Quizás buscar otro coeficiente de Gini que nos ayude un poquito más o trabajar un poquito más en profundidad el tema del coeficiente de Gini y la desigualdad, algún indicador de desigualdad. Pensamos también que las variables que ustedes vieron que incorporamos en nuestros modelos, de alguna u otra forma son endógenas, o sea, y no pasan el test de la blancura de la endogeneidad. Y en ese contexto, también, ¿cómo podemos afrontar este problema? Bueno, la idea era eventualmente trabajar con variables instrumentales o empezar a escarbar un poquito más metodológicamente cómo podemos pulir este modelo de forma tal que tengamos un buen predictor del riesgo de las rupturas democráticas. Habiendo dicho eso, les agradezco a todos por escucharme y les pido por favor cualquier comentario es más que bienvenido. Gracias.
Muchas gracias, Jacqueline. El tercer y último paper. Y muchas gracias tanto a Fernando como a Jacqueline por hacer un tiempo récord en esta conferencia. El siguiente paper es el paper de Marcos Melo, Gabriel Negreto y Carlos Pereira, y creo que Gabriel nos va a presentar por Zoom. Así es, ¿me escuchan? Sí. Okay. ¿Se ve esto, sí? Sí. Bueno, buenos días a todos y saludos a todos mis amigos y colegas que están allá. Una pena no estar ahí con ustedes, disfrutando del calor de Buenos Aires, pero bueno, aquí estamos. Este paper es un proyecto en curso, es una versión preliminar de una idea que surgió justamente en el congreso anterior en Buenos Aires, el de IPSA, en una mesa que compartimos con Carlos y con Marcus, donde ellos presentaban el fracaso del proceso de autocratización de Brasil y yo presentaba un trabajo sobre la autocratización en América Latina por vías legales, ¿no? Y entonces surgió esta idea de pensar más comparativamente sobre el problema y la motivación entonces que nos llevó a plantear este trabajo son las siguientes, es decir, el ciclo de democratización que empezó en el 78 en América Latina, como ya lo saben ustedes, alcanzó el más grande número de países en todo el siglo XX, ¿sí? Y las democracias que surgieron fueron las más duraderas. No obstante, han ocurrido muchos problemas, entre ellos la manipulación de los sistemas legales para propósitos facciosos, compra de votos, clientelismo, escándalos de corrupción y, por supuesto, la terminación temprana de mandatos presidenciales, en muchos casos por vías irregulares, ¿no? Ahora, de todas maneras, frente a este panorama, encontramos que hay pocos casos de declive, de erosión democrática significativa y más aún de ruptura. Y en general, tanto en los casos de declinación democrática como de ruptura, lo que se observa es que han sido eventos en su mayor parte temporarios, ¿no? Entonces, la pregunta que nos formulamos es por qué algunos autócratas, es decir, autócratas electos, triunfan mientras que otros fracasan en erosionar o producir rupturas democráticas. Y el argumento que presentamos es que si bien las variables estructurales, socioeconómicas y algunas condiciones externas comunes bueno, a América Latina y a ciertos países en particular pueden afectar tendencias generales, la explicación de la variación entre países en materia de resistencia ante posibles procesos de autocratización depende de de específicas condiciones institucionales y políticas, tales como legados de autonomía e independencia judicial, una competencia interpartidaria plural y balanceada, divisiones posibles dentro del partido incumbente y la fortaleza de la sociedad civil. Los estudios que han surgido sobre estos temas, vemos que hay un giro. El foco inicial fue en los procesos de erosión democrática, tomando en cuenta la perspectiva fundamentalmente del agresor, ¿sí? Bajo una perspectiva un poco unidimensional, digamos, con la idea de que ante el surgimiento de estos autócratas y frente a ciertos errores, sobre todo por los partidos establecidos, la erosión estaba asegurada. Sin embargo, la literatura más reciente se enfoca en la resiliencia, me parece una palabra horrible, pero creo que está bien en español, o resistencia a la autocratización. Acá aparecen trabajos que enfatizan la importancia del desarrollo económico y los niveles de desigualdad. En algunos casos, como hace un trabajo reciente de Veramendi y otros autores, la interacción entre desigualdad y desarrollo económico, la importancia de los legados democráticos, esto que fue anticipado por el libro de Scott y Aníbal en el 2013, pero que luego se retoma en el análisis de los procesos de erosión por Przeworski, el libro reciente de Kopech y coautores vinculados a Bidem, que también tratan este tema.
La importancia que tienen las cortes y los actores no electos, a veces una burocracia autónoma o instituciones electorales autónomas, que es algo que enfatiza Ginsburg Hook en un trabajo del Journal of Democracy, y por supuesto los trabajos muy importantes de Laura sobre la relevancia que tienen las estrategias que adopte la oposición, ¿no? Si son institucionales, no institucionales, y en su caso si son radicales o moderadas, que hace una diferencia acerca de cómo responden también los autócratas, y esto marca el curso de los acontecimientos. ¿Qué es lo que explica para nosotros esta variación? Digo, la variación entre países. Bueno, nosotros enfatizamos 4 factores. Como decía, el legado de los legados históricos de autonomía judicial e independencia, que tienen que ver no solamente con, no los medimos cuantitativamente aún en esta versión del paper, pero estamos pensando, por ejemplo, no solamente con los niveles con los que empieza la transición a la democracia en cuanto a, por ejemplo, constreñimientos al Ejecutivo en materia judicial, al grado de cumplimiento que se tiene sobre las decisiones de las altas cortes, sino además con lo que ocurra desde la transición en adelante, por ejemplo, en cuanto a ataques concretos a la composición y a la independencia de las altas cortes, ¿no? Eso es muy importante para entender cuál es la capacidad de resistir ante actos que buscan desmantelar o debilitar constreñimientos sobre el Ejecutivo. El segundo factor es una competencia plural y balanceada entre los partidos, para lo cual con lo cual tenemos en mente no el multipartidismo per se, sino al hecho de que exista un balance sobre todo entre los incumbentes y la oposición, es decir, que la oposición no esté altamente fragmentada mientras se concentra poder en el partido incumbente, ¿sí? Y esto se mantenga como una característica en el desarrollo de la competencia electoral en el país. Divisiones en el partido incumbente, cuando el líder o el ejecutivo en el momento busca un ataque que desmantele o debilite ciertos constreñimientos sobre el ejecutivo, porque obviamente a mayor cohesión, o pensamos que a mayor cohesión y centralización de la dirección del partido de gobierno en esa circunstancia, más posibilidad hay de que triunfe estos ataques. Y finalmente la fortaleza de la sociedad civil, que es un concepto que obviamente tiene cierto grado de ambigüedad, pero nos referimos a la autonomía de las organizaciones civiles, de los movimientos sociales, que eventualmente pueden reaccionar ante ciertos ataques y amenazas a la democracia, y esto puede disuadir a los ejecutivos en estos intentos de erosionar o incluso de quebrar la democracia. Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos por resiliencia o resistencia democrática? Bueno, primero estamos pensando en casos donde la democracia declina sistemáticamente, pero se recobra después de algunos años. Y casos donde las democracias impiden exitosamente la ejecución de una amenaza autocrática por medios democráticos, es decir, no contamos como casos de resistencia aquellos en los cuales se logró impedir o frustrar un intento de erosión o de quiebre democrático por medios antidemocráticos, es decir, por ejemplo, por un golpe. Y consideramos que los índices que existen hasta el momento pueden servir para verificar o para constatar los casos de erosión que se recuperan luego de cierto número de años, pero para eso necesitamos una serie lo suficientemente completa como para visualizar la recuperación, es decir, en los casos de erosión, pero lo que no nos ofrecen estos índices, y ahí necesitamos medidas más finas y cualitativas, son aquellos casos en donde exitosamente se impide la ejecución de la amenaza. ¿Sí? Por ejemplo, si uno mira el caso de Colombia con el intento de Uribe de elegirse por tercera vez, es decir, de volver a reelegirse por segunda vez, esto no está registrado como una amenaza y al contrario, aparece como un alto índice
en materia de democracia liberal, precisamente porque se impidió esa amenaza. Es decir, que los índices aquí no nos pueden ayudar. Acá presentamos una tabla donde analizamos los casos de erosión y de quiebre. Lo que vemos es que los casos de erosión son bastante más frecuentes, obviamente, que los casos de quiebre. Aquí contamos nosotros 12 casos de erosión, para lo cual estamos considerando a los distintos índices de Biden, Polity 4, Polity 4 y Freedom House y algunas fuentes locales, en donde el nivel de democracia liberal declina por 5 o más años de manera consecutiva y no es seguido por, es o no seguido por un quiebre. Es decir, aquí están distinguidos los casos donde además después hay un quiebre. Contamos 12 casos de erosión democrática, de los cuales 4 se recuperaron, es decir, el 33%, una minoría. En cambio, los casos de quiebre... Gabriel, quedan 5 minutos más o menos. Sí, los casos de quiebre son muchos más los que se recuperaron, ¿sí? En la selección de casos que analizamos, en este primer corte hemos hecho una selección por 2 vías. Primero, seleccionando por variación en la variable dependiente e independiente, y en cuanto a la representatividad de los casos respecto de los mecanismos que facilitan la resistencia democrática. Entonces, tenemos 2 casos donde los intentos de autocritización fracasaron, Colombia y Ecuador, y 2 casos en donde tuvieron éxito, pero temporariamente, Argentina y Brasil. Y la diversidad de los mecanismos que estos ilustran son, en el caso de Colombia, la autonomía del Poder Judicial, en particular de la Corte Constitucional, que es la que frena el intento de Uribe de ser reelegido por segunda vez. En Ecuador, con Lucio Gutiérrez, la reacción social que hubo ante su intento de recomponer y cooptar a la Corte Suprema. En el caso de Argentina, con Menem, divisiones en el partido de gobierno, una pérdida de popularidad que hizo que se frenara internamente el intento de Menem de volver a reelegirse, y que a su vez esto generara una reacción adversa por parte del Poder Judicial ante estas condiciones. Y en el caso de Brasil, en un contexto de alto pluralismo y de fragmentación partidaria, observamos y analizamos cómo uno de los grupos pivotales, que es el Centrado, que prácticamente interviene en todas las coaliciones, y partidos de oposición junto con la Corte Suprema, impidieron que Bolsonaro eliminara el voto electrónico o avanzara en el juicio político a la Corte Suprema. Las conclusiones preliminares son que el análisis de los casos de ataques frustrados necesita un estudio cualitativo, caso por caso, más refinado que el que tenemos simplemente mirando a los índices, precisamente para tener una imagen más completa de los casos en los que las democracias sobreviven estos intentos, pero que estos intentos se visualizan. Enfatizamos entonces los legados de autonomía judicial, competencia plural, interpartidad, divisiones en el partido incumbente y la fortaleza de la sociedad civil. Y como próximo paso, que es lo que estamos tratando de hacer, es una base de datos más completa, comparativa de América Latina, sobre los casos de intentos de regresión democrática o de quiebre democrático fracasado, para tener un análisis comparativo más completo y eventualmente también implementar un estudio cuantitativo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Los papers son todos fantásticos. Tengo un par de... perdón, me voy a poner un timer a mí misma para no pasarme. Tengo un par de comentarios generales de cosas que se me ocurrieron mientras leía los papers, y tengo un par de cosas de feedback individual para cada paper. Creo que claramente el tema del momento es la supervivencia democrática. Creo que la conceptualización de cómo pensamos supervivencia democrática es complicada, en parte porque estos conceptos que estamos creando son difíciles
de navegar. Entonces, en los papers teníamos diferentes cosas, teníamos executive takeover, teníamos erosión, teníamos breakdown, y significan, o sea, cada autor los define relativamente de diferentes formas. Entonces, no sé si de pronto colectivamente será un buen momento para empezar a pensar cómo pensamos estos conceptos más de una forma en la que podamos construir los unos sobre los otros de una forma más eficiente. Creo que en esa misma dirección también vale la pena pensar un poco los casos que tenemos en mente. Fue realmente interesante ver cómo hay casos de erosión fallida que aparecen en un paper, pero no en otro. Por ejemplo, el de Colombia, que es el que me llama a mí la atención, aparece en el paper de Gabriel y sus coautores, pero no aparece en el paper de Fernando o Scott, y bueno, tampoco aparece en el de Jacqueline, pero creo que eso es o no, sí aparece en el de Jacqueline. Lo mismo sucede como con Nicaragua y Perú, que aparecen en los papers de Gabriel y sus coautores, pero no aparecen y aparece en el de Fernando y en el de Jacqueline y José Miguel, pero no aparece, perdón, el de Nicaragua y Perú, que aparece en el de Gabriel y sus coautores, y aparece también en el de Scott, pero no aparece en el de Jacqueline y José Miguel. Digamos, creo que pensar cómo entendemos estos casos, qué es erosión, qué no es erosión, cuáles son los casos de erosión fallida, también es algo en lo que deberíamos construir los unos sobre los otros. Y, digamos, yo también reflexiono esto hacia mi propio trabajo sobre este tema, en donde también tengo divergencias sobre cómo se evalúan estos casos. Y ahorita estaba pensando un poco también en esta idea de construir, creo que hay un consenso generalizado que tenemos que construir datos que nos, como cuantitativos, que nos permitan evaluar casos fallidos de erosión democrática, pero lo que creo es que tenemos muchos esfuerzos paralelos de la construcción de esa base de datos. Y creo que también, pues, ahí esta es una bonita oportunidad pronto para pensar cómo hacemos esto de forma colectiva y construimos los unos sobre los otros. Paso entonces a los papers individuales. Voy a empezar por el de Gabriel, Marcus y Carlos. Claramente esto es una pregunta supremamente interesante y, repito, es muy chévere ver diferentes personas como analizándola de diferentes ángulos. Creo que mi primera invitación del paper sería a tomar un poco más, de una forma más seria, como el aspecto temporal de la erosión democrática. Porque el argumento que ustedes presentan arranca de cosas muy estáticas, como la independencia de la Corte, como la fortaleza de la sociedad civil, como la correlación de fuerzas entre gobierno y oposición. Y esas cosas varían en el proceso de erosión democrática. O sea, claro, el gobierno, o sea, uno arranca con unos puntos de partida, pero a medida que pasa el proceso, esas variables todas cambian. Y entonces, creo que cómo cambian es igual de importante a cómo arrancan. Creo que también, claro que ahora que después de la presentación entiendo un poquito más para dónde van, pero claro, el paper solamente mostraba los 4 casos. Y entonces yo, digamos, me quedaba con la duda de qué querían hacer con esos casos, ¿no? Porque si lo que quieren hacer es como ilustrar algo que se va a analizar cuantitativamente, me parece que es un buen uso, pero si lo que quieren es construir una teoría, mi sugerencia sería más bien elaborar con mucho más detalle los mecanismos causales de cada una de las 4 variables independientes que ustedes están señalando. O sea, cuáles son los mecanismos por medio de los cuales la sociedad civil protege la democracia o evita la erosión, o en mi opinión las dos que son realmente más interesantes, o el que es más interesante, que es esta división del partido de gobierno. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Bajo qué condiciones funciona? ¿Cuándo no va a funcionar? ¿Tienen que ser todas estas variables juntas o son estas variables independientes la una de la otra? ¿Y cómo evaluamos esto con respecto a otras teorías? Pienso específicamente en el caso de la sociedad civil. Me llamó mucho la atención porque en Venezuela, por ejemplo, la sociedad civil era supremamente fuerte y era, esto es mi propio bias, también la que de alguna forma facilitó la erosión democrática en Venezuela. Entonces, digamos, creo que vale la pena como hacer una evaluación de eso. Y para hacerla creo que también valdría la pena, y repito, creo que esto en la presentación es un poco mejor y creo que estoy hablando al comienzo de la conferencia sobre cómo esto es un ensayo preliminar, pero creo que valdría la pena también dialogar de una forma más efectiva con una literatura un poquito más amplia. Mientras estaba leyendo el paper, estaba pensando en el trabajo de Sam Handling, de Julio Carrión, de Javier Corrales, de Benjamín García Holgado, todos ellos, digamos, discutiendo una pregunta similar, o la misma o una pregunta similar,
y digamos, cada uno con una respuesta diferente, y creo que de alguna forma dialogar con esa literatura les permitiría refinar estos argumentos y encontrar como un nicho un poquito más claro. Yo también le pararía, esto no, ella no es latinoamericanista, pero tiene un par de casos de América Latina, Melissa Evans, que está en Oxford, ella hasta donde sé no ha publicado su trabajo todavía, pero su disertación y su trabajo es sobre este tema específicamente. Entonces creo que hacer eso les permitiría hacer tres cosas. Primero, afinar un poco la contribución del paper. Segundo, les permitiría también traer un par de variables que me parece que en la revisión de la literatura no estaban presentes, como la polarización y la institucionalización de los partidos, que no la había ahí. Y creo que también les permitiría como mejorar un poco los estudios de caso, hacerlos más robustos. El de Brasil está muy bien hecho, muy interesante, pero por ejemplo en el de Colombia hay tres referencias, Mónica Pachón y Cárdenas, pero digamos sobre Uribe se ha escrito una cantidad de cosas impresionante, y creo que de alguna forma engancharse con esa literatura valdría la pena. Entre ellos, por ejemplo, el libro de Mauricio García Villegas y Javier Revelo Rebolledo sobre mayorías sin democracia, o el artículo de Lindsay Maika precisamente sobre cómo la Corte Constitucional ayudó a parar la erosión democrática. Pero en general creo que es un paper interesante, y bueno, estoy interesada en ver cómo se desarrolla a futuro. Paso al paper de Scott y Fernando. Would it be easier if I do it in English? No. No? Spanish is fine? Okay. Entonces, creo que el artículo tiene dos preguntas supremamente interesantes. La primera es esta idea del rol de los presidentes y liberales, y la otra es esta idea de las instituciones importan, pero importan cómo. Creo que esas preguntas no están claras en el paper. Creo que están más claras en la presentación. Creo que en el paper quedan un poco perdidas en medio de todas las descripciones de qué se considera y qué no se considera una oración, y cómo son los datos y cómo se mide, etc. Creo que, entonces, en ese sentido, creo que es difícil seguir el argumento, y creo que sería útil refinar un poquito los argumentos. Creo que la forma en la que lo plantea el paper es un poquito you undersell yourself, porque la forma en la que lo plantea el paper es, el paper lo que dice, nosotros we find that executive takeovers are driven mainly by illiberal presidents. Y yo lo único que pienso es, y bueno, sí, o sea, ¿por qué no habrían, o sea, si esto es un executive takeover, yo asumo que el presidente es iliberal? Claro, pero el argumento que ustedes están haciendo no es ese, el argumento que ustedes están haciendo es un argumento más amplio. Y creo que es en ese argumento más amplio en donde esto se convierte en algo realmente interesante. La segunda, que creo que también podría mejorarse un poquito, es la discusión sobre el rol de las instituciones, que creo que es una pregunta que nadie ha investigado y es súper importante. Y creo que para hacer eso a mí lo que me gustaría es que le metieran más carne a por qué, o sea, a qué se refieren con gatekeeping institutions, ¿no? Porque lo que dices Levitsky y Ziblatt se refieren más que todo a los partidos políticos. ¿Estamos hablando de partidos políticos o estamos hablando de instituciones más amplias? ¿A qué se refieren cuando se dicen que las instituciones no frenan la democracia? Estamos hablando de cortes, de Congreso, y creo que la medida que ustedes utilizan es igualmente amplia, porque lo que están midiendo es la calidad de la democracia antes, y eso es todo, ¿sí? Pero si pudieran como fortalecer esa parte de la teoría, creo que es una contribución súper importante a la literatura. Tengo un par de comentarios cuantitativos, pero creo que esos los puedo hacer más adelante, y creo que quisiera pasar como al último paper. Sí, creo que eso se los puedo hacer más tarde si quieren. Espérense, pienso. Sí, creo que valdría la pena justificar un poquito mejor la idea de usar precedentes años. Yo entiendo las razones metodológicas para hacerlo, pero creo que en el paper es un poquito confuso. Y creo que valdría la pena también hablar de cómo esto es un problema en términos de qué se está midiendo y qué no se está midiendo. Y digamos, ser honestos al respecto. Creo que también valdría la pena hablar un poquito como de las medidas, o sea,
y esto lo digo para los otros papers también, BDM es fantástico, yo soy equipo BDM, pero creo que hay ciertas situaciones en las que es un poquito problemático. Entonces, por ejemplo, Colombia no entra en la muestra sino hasta el 94, y yo pensaría que Colombia se democratizó un poquito antes. Por ejemplo, las medidas de iliberalismo de los presidentes que utilizan ustedes, la de Chávez es del 2002, Chávez llegó al poder en el 99. O sea, creo que hay una serie como de problemas ahí que valdría la pena como pararles atención y de pronto como afinar un poquito más. Y creo que esto es en general para todos los papers que usan BDM. A veces yo pienso que valdría la pena como investigar estas cosas un poquito más detalles. Bolivia, por ejemplo, señalan la erosión democrática en el 2019 y no es claro si esto es por lo que sucedió con Evo Morales o por el golpe que le hicieron a Evo Morales. Entonces, ¿cuál de las dos estamos midiendo? Ok, paso entonces al paper de Jacqueline y de José Miguel. Muchas gracias, el paper es súper interesante. Los métodos a mí se me pasan un poquito por la cabeza, pero creo que es súper interesante y creo que la idea de utilizar survival models es una buena idea. No me queda muy claro exactamente qué quieren hacer con el paper, entonces creo que les voy a dar un par de sugerencias, pero creo que el paper de alguna forma lo que pareciera hacer es testear la teoría de Huntington. Y yo no sé si eso es lo que quieren hacer o lo que se debería hacer. Y creo que en parte, tengo dos opiniones al respecto. Primero, Huntington es claramente un scholar pues, de alta marca, pero él, digamos, él ya hizo su trabajo. y yo lo que quisiera ver es cómo construimos sobre ese trabajo, ¿no? Entonces, no sé qué tanta contribución es simplemente testear esto empíricamente. Creo que me parece mucho más interesante los findings y yo me preguntaría si no valdría la pena concentrarse en esos findings, particularmente el de la sociedad civil, que vuelvo y creo yo es algo que en América Latina en particular no le hemos puesto tanta atención y valdría ponerle mucha más atención. Y creo que es algo de, también pensando como en este tema de políticas públicas, es algo sobre lo que se pueden hacer acciones explícitas. Creo que valdría la pena enmarcar ese argumento de la sociedad civil en el trabajo que han hecho otras personas. Estoy pensando en Bermeo y en Berman, con argumentos diferentes sobre sociedad civil, pero creo que vale la pena como enmarcarlo ahí. Creo que tengo un par de sugerencias sobre el paper en otro sentido. Perdóname. La otra sugerencia para el paper es, si esto no es algo que quieren hacer, es hacerlo un paper enteramente metodológico. Y si lo hacen como un paper enteramente metodológico, mi sugerencia sería explicar qué es lo que este survival analysis nos enseña, que otros análisis no nos han enseñado antes. Y ser como muy explícitos al respecto. Pero eso es un paper diferente, pues digamos, es otro paper. Tengo un par de sugerencias menores. En el paper ustedes seleccionan una serie de países, pero yo no sé muy bien cuál es el criterio con el que se seleccionan. Creo que sería bueno saberlo. O sea, por ejemplo, me pareció interesante que no estuviera Nicaragua ahí en esa lista de países que ustedes tenían. Y creo que también me interesaría a mí saber por qué el punto de corte en el 40. Esto puede ser por Huntington, pero no sé si esto tiene mucho sentido para América Latina. O sea, creo que valdría la pena también anclar como estas ideas de olas de democracias a los tiempos de América Latina. Creo que valdría la pena clarificar las medidas de la variable dependiente, porque para el survival son dicotómicas, pero no todas son dicotómicas y yo me perdí por el camino. Y creo que el problema de missing data es un problema serio. Yo no creo que imputar los datos sea lo más sensato, especialmente los datos económicos, especialmente por el bloque que falta. O sea, cualquier cosa que saques del Banco Mundial no te llega antes del 60. Y básicamente lo que me estás diciendo es que desde el 40 al 60 se puede imputar con datos de después del 60. Es lo que se está utilizando. No en este caso, pero... Bueno, o sea, no sé cómo hiciste la imputación si no es con los datos que tienes. Que trabajamos, cambiamos los datos justamente por eso para la presentación. Pero no para el paper. Ok, bueno, yo sí. Entonces yo leí otro paper. Entonces, creo que mi sugerencia sería, de pronto, o sea, yo no sé muy bien cómo lidiar con el problema del missing data en términos metodológicos y mi intuición cuando tengo estos problemas es simplemente aferrarme a los datos que hay. Habiendo dicho eso, creo que esto también es un muy buen espacio
para sugerir cómo construimos esta información de forma colectiva en un esfuerzo concertado y, ¿no?, donde varias personas puedan contribuir. Se me ocurre también que pronto valdría la pena mirar qué indicadores utilizan personas que han tratado temas de economía y democracia a comienzos del siglo XX. Estoy pensando en, ay, Dios, bueno, ahorita, qué oso. Cuando me acuerde puedo pensar, estoy pensando en Ansel y Samuels, que hablan de inequidad y economía, pero hay otro libro muy bueno sobre inequidad y democracia que en este momento se me está brincando el autor. El hecho es que de pronto valdría la pena pensar cómo hacen ellos para rastrear estos indicadores históricos y de pronto utilizar o pedirles las bases de datos. Esos son todos los comentarios que tengo yo hoy. Muchas gracias a todos y tenemos casi media hora para preguntas. Ok, tenemos 1, 2 y 3, 4. Pero no están. Gracias y muchas gracias por los papers, me resultaron muy interesantes. Perdón. Yo quiero retomar un punto que señaló al inicio Laura respecto, digamos, de qué estamos hablando, ¿sí? De las definiciones de lo que estamos hablando, digamos. Lo digo porque cuando yo escuché la presentación de Fernando sobre el libro de Scott, me agarré un poco la cabeza, digamos, ¿sí? 9 de 18 democracias en problemas en esos años es un problema. Cuando escucho la presentación de Gabriel, Marcos y Carlos, bueno, no parece tan mal, ¿sí? Y el otro día, digamos, en una presentación que tuvimos aquí, uno de los presentadores mostraba unos datos de un paper que está por salir de Jerry Munk, que mostraba que del año 2015 hasta la fecha en América Latina el 80% de las elecciones la había ganado la oposición, ¿sí? Entonces, tengo un problema. Lo que les pediría es, ya que están acá varios de los personajes que están discutiendo este tema, bueno, ¿qué piensan que se puede, digamos, que se puede hacer para compatibilizar las definiciones de o takeover o threat o whatever, o en qué se diferencian y qué no negociarían de su definición? Digamos, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es en particular respecto, digamos, del concepto de autocratic threat, ¿sí? Autocratic threat es porque, digamos, no sé si se me escapó en la presentación, digamos, si hicieron una definición o no, pero, digamos, entiendo la definición a partir de la descripción de los ejemplos que, Gabriel, vos mencionaste. Y en el caso particular de Argentina, vos mencionaste 1989 y 1999. 1989 mencionaste el intento de Menem de avanzar con la reforma constitucional, y supongo que lo que tendrías en mente es el hecho de que forzaría la interpretación de, digamos, qué cantidad de miembros de la Asamblea Legislativa debía considerarse para la votación de la reforma constitucional. No sé muy bien, 1999, cuál es el caso que tenés en la cabeza para pensar el autocratic threat, pero, digamos, no me queda muy claro porque, digamos, yo puedo pensar en particular que en el caso de Menem es una interpretación forzada. También es cierto que, digamos, es una interpretación opinable, digamos, ¿sí? Más allá de qué es lo que yo pueda pensar normativamente, cómo se interpreta ese hecho particular. Estoy, digamos, remitiéndome a los hechos porque no conozco muy bien, no entiendo muy bien en los criterios de la definición, digamos, ¿sí? Pero bueno, es eso. Creo que es Carlos y yo creo que podemos levantarlo después. Muchísimas gracias por las presentaciones, fueron súper interesantes todos. Yo tengo dos comentarios más bien.
al paper de Fernando y Scott. ¿Hablo español o prefieres inglés? Bueno, y ahí yo tengo un comentario, pregunta. ¿Qué es un executive takeover? O sea, eso me parece, o sea, hay que clarificarlo, ¿no? Porque luego habláis de erosión democrática, pero la definición de erosión democrática, y creo que es bastante consensual, es que los líderes vienen al poder por vías legales, o sea, por una elección legal, han sido elegidos por el pueblo y en la mayoría de los casos han sido reelegidos legalmente también. O sea, eso me parece difícil llamarlo takeover, o sea, porque para mí al menos suena takeover como algo como autogolpe, ¿no? O sea, habría que diferenciarlo al autogolpe o algo ilegal. Y creo que es muy importante que ese fenómeno de erosión democrática se basa sobre algo que es principalmente legal en términos de la elección y por lo tanto tengo un problema con la terminología de executive takeover. Y creo que eso hay que aclarar porque el paper en sí tiene mucho aporte, pero si quiere tener aporte a la discusión de erosión democrática, necesita pues basarse en la misma terminología, ¿no? Bueno, y el segundo comentario es al grupo de Melo Negreto Pereira, también un paper muy interesante, pero ahí también tengo un comentario pregunta por definiciones y conceptualización sobre resiliencia democrática. Has dicho, si entiendo bien, que definís resiliencia como cases of effective democracy erosion that recovered after a few years. Eso quiere decir, o sea, resiliencia después de un episodio de erosión democrática, ¿no? Si entiendo bien. Y luego el otro caso que definís son cases where democratic success fully prevented the execution of an authoritarian threat. Eso va también a la pregunta, ¿no? De Catalina. Pero pues yo creo que son dos cosas muy diferentes con lógicas de acción muy diferentes. O sea, resiliencia hacia un peligro autoritario que se trata de, pues, de impugnar, o sea, de resistir contra cuando se ve, ¿no? Como en México, cuando López Obrador quería eliminar INE, pues la gente se fue a la calle. Eso es, yo llamo resistencia, ¿no? Resiliencia, porque se muestra en el momento mismo, ¿no? Pero luego, después de un episodio de erosión democrática, y eso puede ser 4 años, pero pueden ser 10 años, yo creo que es una lógica completamente diferente si luego hay que reconstruir democracia, ¿no? De democratizar las instituciones, los procesos, etcétera. O sea, yo veo ahí que son dos cosas diferentes y creo que el concepto de resiliencia todavía es muy vago, muy difuso, pero podéis clarificarlo y con eso aportar a la discusión en general. Y luego tú dices también, vosotros decís que no hay datos sobre erosion of democratic erosion, y quiero indicar que hay un dataset muy bonito de Serafine Merz et al. Que se llama Episodes of Regime Transformation, y ellos hacen justamente lo que necesitáis y lo que habéis tratado de hacer. O sea, ellos mundialmente miden cómo se ha advertido pues peligros de autoritarios, etcétera, etcétera. O sea, podéis mirar esto que es en el contexto de WIDEM, ¿no? Son Working Paper of WIDEM en 2021.
Aníbal, ¿ibas primero? Ok, entonces... Me parece. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesantes los tres papers. Tengo comentarios para cada uno. Para Jacqueline, simplemente, muy brevemente, me gustaría que expliques mejor los resultados empíricos. Que vuelvas a tu última tabla y nos cuentes qué es cada variable independiente y cuál es el impacto de cada uno de ellos en el último modelo. Y quizás después de eso puedo tener algunos comentarios. Sobre el paper de Fernando y Scott, voy a hacer un comentario que creo que también es relevante para el paper de Gabriel, Carlos y Marcus. Entonces, los políticos, la democracia hace gatekeeping de los políticos más liberales o los políticos son estratégicos, ¿no? Esas dos cosas son diferentes, ¿no? Entonces, ustedes no encuentran situaciones de políticos muy liberales en países muy democráticos, ¿no? Y eso es en sí mismo un hallazgo muy interesante. Y eso puede ser porque las instituciones democráticas hacen que estos políticos no lleguen, o como los politólogos tendemos ahora a los políticos muy estratégicos, hace que los políticos y liberales fake it, ¿no? Como lo simulan. Y entonces me parece que ahí hay como dos formas muy diferentes de ver el hallazgo empírico, ¿no? Es decir, la democracia tiene un efecto de bloquear, o la democracia tiene un efecto de moderar a políticos que potencialmente en otro contexto sí serían iliberales, ¿no? La ausencia de casos me parece muy interesante, muy destacable en el paper. Entonces me puse a pensar mientras te escuchaba, Fernando, si no hay casos fuera de la región que ustedes los puedan ayudar, ¿no? Quizás ya lo han pensado. Esto yo me puse a pensar en casos bastante obvios que parecieran ir para ese lado, ¿no? Trump en una democracia de alta calidad, político que yo pensaría que es bastante liberal, no sé lo que dicen los índices de Biden, y retrocedió algo la democracia en Estados Unidos, pero no tanto. Quizás Orbán en Hungría, no tengo claro imagino que era una democracia relativamente alto nivel. Netanyahu en Israel se me ocurre. Y recién, antes de empezar a hacer la pregunta, pensé quizás un caso latinoamericano, ¿no? No me quedaría claro cómo sería el proceso de Uruguay con Pacheco y Bordaberry, pero uno supondría que Uruguay era una democracia liberal de alta calidad en la década del 60, y después vienen estos presidentes que tal vez sean iliberales. Ciertamente muchas cosas que hicieron fueron iliberales, ¿no? Entonces, como ver referencias fuera del dominio empírico que ustedes tienen, a ver si pueden encontrar casos donde ustedes tienen ahora como una empty cell, ¿no? Y ver qué pasa ahí. Bueno, hay evidentemente un aire de familia entre los dos papers porque hay acá algo que frena a los agresores, ¿no? Quizás hay un énfasis un poquito diferente en los dos papers, pero es muy razonable lo que dicen Gabriel, Carlos y Marcos sobre quizás la autonomía judicial, la competencia intrapartidaria. Me llamó la atención en alguna vinculación con la pregunta de Catalina sobre el caso. Yo entendí el caso 89-99 como completo, como que esos 10 años fueron un episodio. Después Gabriel nos lo aclarará. Pero yo ayer mismo dije en mi presentación que a mí me parecía que había habido un segundo intento de erosión democrática de la Argentina, que era el de los Kirchner, que yo evalué cualitativamente como más intenso que el del menemismo. En Bidem aparece un poquito más abajo, por lo menos en democracia liberal, pero más allá de lo que diga Bidem, porque la verdad que las diferencias son muy chiquitas y están todas dentro del error de medición. Me parece que hubo una estrategia más amplia, más profunda y más pensada de erosión bajo el kirchnerismo que bajo el menemismo. Por ejemplo, en toda la estrategia de control de medios, en la estrategia de uso del aparato estatal de inteligencia para lidiar con opositores. Esa es mi evaluación cualitativa, y entonces preguntaría por qué ven un episodio con Menem pero no en el kirchnerismo. Y el último comentario, creo que es general para los tres papers, tema que estoy seguro que Scott y Aníbal y coautores vienen pensando en esto hace mucho tiempo,
con el énfasis en las intenciones de los autores, de los actores, ¿no? Como la erosión como proyecto, el que viene con un proyecto de erosión, no sé, si tuviera que tomar un referente de eso, me viene a la cabeza Putin, digamos, fuera de la región, creo. Yo pensaría que desde el primer día él tenía un proyecto de erosión, y la erosión como subproducto, como byproduct de alguien que quiere hacer policy, ¿no? Y nosotros tenemos, me parece, muchos politólogos que vemos a los políticos como diferentes. Me parece que en el esquema de Scott y Aníbal está eso, ¿no? Como todos los políticos care about elections y career, pero algunos también care about policy, ¿no? Y si eso es el caso, uno puede pensar en vuelvo a la referencia argentina, un Menem que seguramente tenía muchas ambiciones personales, pero que tenía un proyecto de reforma del país que, como siempre, la Corte Suprema y el Congreso eran un problema para llevar eso adelante, ¿no? Y quizás quiso hacer algo al respecto, y en el medio ser reelecto, y un proyecto más de, no, acá venimos para erosionar la democracia porque esa es nuestra preferencia normativa, ¿no? Y quizás algo de esto puede tener mayor presencia en esos dos papers. Creo que tenemos a Carlos y a Aníbal, y luego voy a permitirles a las personas en el panel contestar. It's a quick comment, Fernando and Scott. I really like this idea of selection effect of institutions on the liberal politicians. I like it a lot. I think you should emphasize this thing even more. But I would like to offer one alternative way for you to understand your empirical finding. So rather than interpreting as if the better the quality of the institution, the smaller the effect, think this way. When you are learning how to bike or how to drive, right? So you have to really pay attention to procedures, what you have to do, how much you have to press the gas, how to brake, how to, pass the gear. So institutions are really important when you are young, when you are learning. However, by the time that democracy is no longer young, you don't need to think about procedures. You don't need institutions, because institutions are already internalized. So you drive and you bike without thinking about institutions, because institutions are already there. So rather than interpreting that declining curve as something bad, it's exactly the opposite, right? It's exactly the opposite. You no longer need that, because those democracies are already free of those illiberal guys. Okay. Gracias, Laura. Un par de comentarios empíricos para Scott y Fernando, y para Jacqueline. Para Scott y Fernando, me gusta muchísimo la idea de este paper, y tengo muchas ganas de leerlo. Me intriga un poco la asociación empírica entre presidentes y liberales y executive takeovers. En cierto nivel, como decía Laura, esto es algo completamente intuitivo y es obvio, pero lo que me intriga es que la forma en que ustedes lo están leyendo, naturalmente, es los presidentes y liberales generan executive takeovers o erosión, pero me parece que un problema potencial ahí es que la forma en que sabemos que son iliberales es porque intentaron hacer algo que no debían hacer. Entonces, creo que hay un gran potencial para que estén sobreestimando el efecto del iliberalismo sobre el régimen, porque parte del mecanismo por el cual los coders de Biden deciden que son partidos iliberales es que son partidos que están erosionando la democracia. Y para Jacqueline, me gusta mucho el trabajo, también me gustaría leerlo con cuidado. Tengo de algún modo una pregunta similar a la de Carlos, en el sentido de ver los resultados empíricos, porque me pareció que algunos resultados bien interesantes, como el resultado sobre sociedad civil y sobre la institucionalización de los partidos, en diferentes tablas parecen tener efectos diferentes.
y no me quedó claro si es que es el estimador o simplemente miré mal la tabla. Y con respecto a tu punto final sobre la endogeneidad y la posibilidad de variables instrumentales, algo que no es del todo claro en la presentación es cuál es la variable que a ustedes realmente les interesa explorar. ¿No? Hay una lista de factores importantes, pero me interesaría saber si hay algo que a ustedes les preocupa en particular. Muchas gracias a todas las personas. Voy a darle la oportunidad a los panelistas para que contesten las preguntas. Les voy a pedir que sean breves, por favor. Yo voy a responder las preguntas para las cuales tengo respuestas, les dejarlas para las que no tengo para Scott. Para Aníbal, nosotros intentamos usar el índice de iliberalismo de V-Party, que es teóricamente mesurado antes que el presidente empiece su mandato. Es como el partido en la elección. Entonces, hay que acreditar que están independientes de las acciones del presidente en power, pero del punto de vista empírico, este es el mejor que podemos hacer ahora. Creo que no fui claro en mi presentación sobre qué nosotros hablamos en términos de takeover para Marianne. Nosotros miramos erosión cuando hay esta erosión que es significativa, pero hay casos en que la erosión es tan grande que la democracia se quiebra. Entonces, y en la presentación, como cambié entre erosión y takeover como si fueran sinónimos, pero en el paper nosotros hablamos de takeover, que es cuando hay un quiebre, entonces el presidente takes over, y los checks and balances desaparecen, y casos en que solamente hay erosión y no hay un takeover en este. No necesariamente. Un caso como Chávez. The term is from Nancy Bermeo. Yeah, like she defines it. Yeah, yeah. No, ¿qué son los casos? Son Hugo Chávez, Fujimori, que es un autogolpe, pero es el único. Ortega, Bukele en El Salvador, Bucaram en la República Dominicana en los fines de los 80, comienzo de los 90, Alejandro Giammattei en Guatemala, y es un caso, estamos usando los indicadores de VDEM, y el VDEM registra un quiebre democrático en Bolivia en el año 19 antes del golpe. O sea, creo que la literatura cualitativa concuerda con todos estos casos, o por lo menos con la gran mayoría de los casos. Y hay 3 erosiones democráticas que no llegan a ser quiebres, que son AMLO, Correa, y no estoy seguro, no recuerdo cuál es, está en el paper, pero no recuerdo el último. Entonces, combinando los quiebres democráticos y las erosiones que no llegan a ser quiebres, son 9 de los 19, de los 18 países que según VDEM han registrado regímenes democráticos. Y usamos, para codificar cambios de régimen, usamos Regimes of the World, que son autores basados en VDEM. Entonces, la gran mayoría de los casos que registramos como quiebres son muy consensuales. La gran mayoría de esos casos. Sí, a ver si hay algo más. No, esto creo, espero que ayude. Nosotros no somos los únicos que usamos este concepto y tal vez discordamos en lo siguiente. Yo creo que es importante diferenciar casos de erosión y casos de erosión tan grande que llegan a ser quiebres. Por eso que usamos, digamos, al igual que otros autores, el concepto de executive takeovers. Diferenciamos el concepto de executive takeovers de autogolpes. Autogolpes es un tipo de
executive takeover, pero en América Latina la gran mayoría de los executive takeovers en las últimas décadas no han sido autogolpes. El caso de Fujimori es el único. Gracias por los otros comentarios, súper excelentes y nos van a ayudar mucho. Gracias a todos. Quiero partir por los comentarios que nos hizo Laura, maravillosos, de verdad se agradece. Nicaragua fue difícil, fue una decisión quizás más geográfica que con un argumento firme. Nos quedamos con Conosur por términos formales, digamos, para que quede bonito, pero sí sería interesante incluirlo. El mecanismo de selección justamente fue la segregación en pos de la existencia de al menos un quiebre democrático. O sea, quizás valga la pena incorporar Nicaragua. En ese sentido, también quiero volver un poco a bueno, sí, efectivamente cambiamos los datos, porque con el tema de entrega del paper, para que ustedes lo puedan leer con plazo rápido, nos dimos cuenta que realmente los datos no daban, pero como buena profesora de la ciencia abierta, yo voy a poner mis datos y decir los datos no dan. Y efectivamente eso fue lo que nos pasó con unemployment. Creo que pensar en desempleo en este contexto, viendo el peso que tienen las variables socioeconómicas, es fundamental. Lástima revisar otras fuentes de datos que puedan colaborar, sí, un poquito más. Y ahí yendo un poquito más voy a partir con Aníbal y luego con Carlos. Nuestro objetivo final era poder ver cuál es el peso relativo, no lo veo a Aníbal, ahí está. ¿Cuál es el peso relativo de los distintos factores, tanto políticos, económicos y sociales? Entonces, yo apostaba por lo económico, probablemente por temas de deformación profesional. Yo pensaba que las estructuras institucionales iban a soportar menos aquellos factores económicos y particularmente de política económica, y sin embargo nos damos cuenta que el GDP es casi irrelevante en el modelo, o sea, el nivel explicativo, y ahí sumándonos un poco a la pregunta de Carlos, tiene muy poco peso explicativo, inflación ni hablar. Entonces entendemos casos como la actualidad en Argentina, donde empezamos a ver una erosión. Sí, también uno de nuestros intereses a corto, mediano plazo es poder trabajar con más nivel de categorías, y ahí tenemos una limitación metodológica que nada, con un poquito más de estudio no nos puede ayudar, pero sí trabajar con la variable regime completo. Entonces, no solamente explicar el quiebre, sino poder explicar estos distintos estadios que Bidem aborda muy bien. Pero sí, efectivamente, y ahora sí yendo de lleno a la pregunta de Carlos, a nosotros nos llamó muchísimo. Perdón, para terminar con Aníbal, unos son los beta y los otros son los hazard ratio. Por eso dan inversos los datos. La primera tabla que pasamos un poquito rápido son los betas que se obtienen directamente, pero para poder interpretar dentro de la lógica de survival es necesario trabajar con los hazard ratios, porque en el fondo son los que nos van a estar dando la tasa de riesgo efectivamente. Entonces, esa es la transformación que está, pero de todas formas feliz de mandarte el artículo para que nos haga los comentarios, porque de verdad serían sumamente buenos. Y ahora sí, yendo al último punto, a la pregunta de Carlos, llama muchísimo la atención el tema de la institucionalización de los partidos, porque la relación que nosotros esperábamos, o sea, nosotros hipotetizábamos que a mayor institucionalización de los partidos íbamos a tener un riesgo menor de quiebre democrático. Sin embargo, se da lo opuesto. Revisando la literatura, algunas líneas encontramos sobre el tema de absorción de demandas. O sea, cómo las demandas ciudadanas pueden ser absorbidas por el sistema de partidos si el sistema de partidos es lo suficientemente rígida. Personalmente no me convence, es algo que tenemos que seguir explorando. Particularmente llamó muchísimo la atención el tema de desigualdad y de sociedad civil, que ambos tienen una relación inversamente, en realidad negativa respecto de los quiebres democráticos. O sea, tanto la desigualdad, altos niveles de desigualdad, como altos niveles bajos niveles de participación ciudadana van a estar afectando de forma negativa a las rupturas democráticas, van a estar aumentando ese riesgo. Sí, agradezco infinitamente a todos los comentarios, particularmente los de Laura, que han sido fundamentales, y vamos a seguir trabajando. Así que gracias.
Gracias, Jacqueline. Y quiero darle la palabra, no sé si Gabriel vas a contestar desde Zoom o alguno de los... Se perdió. Ah, no, ahí está. Sí, Sí, no no sé sé si... si Carlos o Marcus, ustedes quieren o contesto yo. Bueno, un comentario sobre un supuesto en la literatura, en los enfoques para el tema de la distinción entre los dos tipos de erosión, ¿no? Que estamos identificando una erosión temporaria y una, una amenaza que es enfrentada con suceso, con éxito. Porque en la literatura, en general, hay como un supuesto que bien capturado en la imagen o metáfora do boiling frog, ¿no? Como si la sociedad no percibe que está, lo que está se pasando y es profundamente vulnerable. Cuando ese tipo de proceso en realidad es una excepción. Pero amenazas son diferentes, hay que ser creíble y hay que estar combinada con decisiones, acciones. No es solamente cheap talk, ¿no? O pura retórica, sino hay una acción concreta, un intento de destituir un juez de la Suprema Corte o otra iniciativa como similar, no es una amenaza, es pure cheap talk. Então, para nosotros, amenazas têm que ser identificadas e a ação e a decisão que está combinada com a ameaça. Assim, não é meramente retórica. Bueno, pero não sei se temos tempo, pero uma coisa que vamos enfrentar em nosso projeto é como codificar amenazas e coisas como isso, não? E como hicieron com presidentes, como define um presidente iliberal ou grados de iliberalismo, não? Escolhe esse me parece sumamente complexo. Usamos V-Party, el indicador de V-Party, que en primera instancia lo llamaron iliberalismo y luego lo están llamando antipluralismo. Pero estamos por motivos obvios, o sea, por la complejidad de codificar, estamos usando los datos de ellos, sí. Y los presidentes que escogemos son 119 presidentes y son los presidentes en la tercera ola que se eligieron bajo condiciones que según VDEM, el índice de democracia electoral, eran, digamos, democracias. Sí. ¿Laura? Sí, Laura, perdón. ¿tenemos algo de tiempo? ¿Puedo decir algo? Sí, claro que puedes decir, tenemos un par de minutos nomás, tomándonos el pedacito del coffee break. Ok, no, quería decir, bueno, primero que nada, muchas gracias a tus comentarios, Laura, son todos excelentes y no tengo nada que decir porque estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, así que lo vamos a tomar muy en cuenta y te agradezco muchísimo. Quería decir un par de cosas con respecto, efectivamente, con respecto a qué es una amenaza autocrática. No lo terminamos de definir en el paper, sí, pero lo hemos pensado, estamos considerando que son amenazas que hace un ejecutivo, que tienen una visualización discursiva, pero que además se puede observar un principio de ejecución, sea por un decreto, sea por una decisión en el Congreso por parte de sus copartidarios, en pos de debilitar o remover constreñimientos institucionales de su poder o afectar la autonomía de la oposición y su capacidad de competir en el futuro. Tenemos que definirlo más precisamente, pero por ejemplo, si tomamos en cuenta un caso como, por ejemplo, alterar la composición de una Corte Suprema, tendríamos el caso de un presidente, digamos, o un ejecutivo que inicia un proceso de juicio político o presenta una ley, su partido, digamos, para alterar la composición, y esta finalmente se paraliza o se lleva
a su consecución, ¿no? Entonces, si se lleva a su consecución, estaríamos en algún momento capturando una erosión definitiva. En el caso de que no sea así, sería una amenaza que se habría sorteado, digamos, exitosamente. Y yo creo que en el paper nosotros vamos a terminar enfocándonos más en las amenazas que son sorteadas sin que lleguen a ejecutarse. Y una cosita muy breve con el comentario de Carlos. Muchas gracias también a los otros comentarios. Es cierto que los dos casos son distintos y por eso insisto en que quizás vamos a terminar enfocándonos en las amenazas que no se ejecutan. Un comentario a lo de Carlos. A ver, nosotros utilizamos el caso de Menem y me parece que, digamos, lo hacemos por una razón, que es que me parece que el caso de Menem es arquetípico de la erosión democrática y sin embargo es un caso que no está capturado en ninguno de los índices, salvo en Polity4, pero lo hacen simplemente porque fue una entrega anticipada del poder en el 89 por parte de Alfonsín a Menem. No es por los ataques que hace Alfonsín a la Corte Suprema, a la Fiscalía Nacional de Investigación, es decir, a todo lo que ocurre durante el gobierno de Menem. Yo creo que tenés razón, Carlos, con lo del kirchnerismo. Son casos, pero más difíciles de documentar. Y aquí tenemos un problema de cómo capturamos esto. Vos mismo lo dijiste, ¿no? Ataques, digamos, más subrepticios a la prensa, el manejo de los medios de los servicios de inteligencia. Yo creo que en el caso de Menem fue muy visible y lo sorprendente, lo muy sorprendente, es que no está considerado como un caso de erosión democrática, lo cual a mí me parece realmente alucinante y crítico respecto de los índices que manejamos. Muchas gracias. Yo voy a tomarme la prerrogativa de ser la moderadora para hacer un último comentario. Creo que hay una discusión que toca dar sobre la diferencia entre presidentes, o sea, tiene un presidente una preferencia normativa por la democracia baja y cómo medimos eso. Una vez llega ese presidente al poder, intenta erosionar la democracia, ¿no? Porque yo puedo ver situaciones en las que un presidente tiene una preferencia de la democracia baja, pero llega al poder y no intenta erosionar la democracia. Y luego es exitoso o no es exitoso. Y creo que los dos papers se ubican en algún punto en ese trayecto, pero creo que esas diferencias son importantes. Y creo que valdría la pena como explorarlas y especificarlas conceptualmente de una forma un poquito más clara y un poquito más amplia. Y con eso voy a terminar sin darle derecho a réplica a nadie. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes. Gracias, Laura. Yo voy a hablar ahorita con Carlos porque tengo un par de sugerencias para la base de datos que les puedo pasar. Ah, fantástico. Buenísimo. Bueno.